Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Estuve siguiendo las noticias, hubo en estos días varias escaramuzas en la frontera ruso-ucraniana. Los ucranianos acusan a los rusos de estar planeando atentados de falsa bandera para justificar una invasión de Ucrania. Y los rusos acusan a los ucranianos de estar planificando atentados de falsa bandera para provocar una invasión de la OTAN a Rusia. Yo creo que las dos cosas pueden ser tranquilamente verdad. La primera víctima de toda guerra es la verdad. La primera víctima de toda guerra es la verdad y el conflicto de Ucrania no va a ser la primera excepción. Me preguntan por qué digo siempre el KGB y no la KGB. ¿Es para ser más inclusivo? ¿Cómo están les chiques del KGB? Acá andamos torturando les prisioneros. Eh, Aunque la KGB está avalado por el uso, la K de esa sigla significa Congreso. Por lo tanto, el KGB me parece que es más acertado, más atinado. No es un asunto interesante esto. Me dicen que la presencia del Fazi, esta hacha con un atado de varillas en torno en el monumento a Lincoln, puede ser una referencia a que Lincoln era leñador. Es verdad, no lo había pensado. Otra cosa rara en ese monumento es que está sentado Lincoln. Esto se debe a que ese monumento fue hecho por ex esclavos. Y esta idea del estar sentado como símbolo de poder es muy africana. Y fíjense que va en contra de una larga tradición escultórica occidental. Generalmente al prócer se lo representa a caballo o parados apuntando, me parece que queda por aquel lado. Eso de estar sentado como símbolo de autoridad, muy africano. Es otra cosa curiosa de ese monumento. Me dicen que en las películas donde hacen un cambio de raza de un personaje, están asumiendo que ser negro es un insulto. O sea, vamos a degradar a este personaje, vamos a tirarlo por el piso, vamos a hacerlo negro. ¿Sí? Es esa idea. El, la gente, la mayoría, la gente de a pie, adoptó los términos sexismo-racismo con un sentido que los inventores de ese término no solo nunca le dieron, sino que no se les cruza por la cabeza. En el sentido en que se habla popularmente, o se hablaba, ahora creo que ha desaparecido, se hablaba popularmente del racismo, la gente que lo inventó no se le cruza por la cabeza. El, en los 90, cuando todavía los feministas hablaban tonterías sobre la igualdad entre los sexos, yo me burlé de esa idea y alguien me mostró una portada de una revista con, con una mujer con un traje sastre, que era la CEO de cierta empresa. Y me preguntaron qué opinaba y yo le respondí, si están a favor de la igualdad entre los sexos, ¿por qué no pusieron al lado un yapi con un vestido floreado? Y con asco me respondieron, porque que estemos a favor de la igualdad entre los sexos no quiere decir que querramos nivelar para abajo. O sea, para esa gente que las mujeres son abajo, es algo que no se les ocurre poner en duda, no se les ocurre, ni siquiera se les cruza por la cabeza, ni siquiera entendieron lo que estaba diciendo yo. ¿Cuál era el punto de lo que estaba diciendo? Es, la ley de gravedad es un invento del imperialismo británico, pero que las mujeres son inferiores no se discute, no, eso ya se habla boludeces. Esa gente piensa así. El, con esto, con los cambios de raza de los personajes, sí. Vamos a hacer a Superman negro, es como, vamos a pintarle un bigote a la Gioconda. Es destruirlo por completo, ser negro. Es esa idea. Eh, Me preguntan, ¿cuánto va a tardar a que haya películas con Adolfito como víctima? Pregunta con sarcasmo. Teletiempo, respuesta sin sarcasmo. En 100 años va a haber películas donde los nazis sean los buenos. En- Hay gente que tiene un extraordinario doble estándar para juzgar los hechos históricos y para juzgar su realidad presente. Hay gente que no quiere en su país un tirano por nada del mundo, y cualquier acumulación de poder en un líder carismático la ve con desconfianza. Esto
esto no me está gustando, te escribe novelas, filma películas alabando a Alejandro de Macedonia. Es un doble estándar extraordinario. En 100 años, en 100 años va a haber películas donde los nazis sean los buenos. Y alguien diga, oiga, pero esos tipos hacían jabón con seres humanos. Eran las costumbres de la época, por lo tanto estaba bien. No, probablemente yo no viva para verlo, probablemente, por ahí sea más rápido de lo que pienso. Pero como mucho en 100 años va a haber películas donde los nazis sean los buenos de la película. Como hoy hay películas donde los vikingos son los buenos. Me preguntan, hablando de los bárbaros por la miniserie con ese título, ¿qué pienso del conflicto mapuche? Yo niego que haya un conflicto mapuche. Los mapuches como entidad política dejaron de existir en el siglo XIX. Existen los mapuches como grupo étnico, no como tribu, no como organización política. Eso, el llamado conflicto mapuche son narcoguerrillas usando un discurso aborigenista como pantalla, que por cierto ni siquiera es algo nuevo. Esto ya se hizo antes en Centroamérica primero con la terrorista y premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y después en México en los 90, donde la narcoguerrilla inventó al subcomandante Marcos para vender camisetas, los mismos pelotudos que usan camisetas con el genocida Ernesto Guevara, y después abandonaron esa careta. Listo, ya está, ya tenemos suficiente poder, se mostraron como lo que era realmente. Abandonaron esa careta de aborigenismo. Y esto mismo es lo que está pasando con el conflicto mapuche. Lo que está ocurriendo en Argentina y Chile es que parte de los territorios de nuestros países están tomados por narcoguerrillas, financiadas por el narcotráfico y vinculadas a partidos de extrema izquierda. No hay un conflicto étnico. No existe tal... Respuesta, niego que exista tal cosa como un conflicto mapuche. No es un conflicto étnico lo que está en juego ahí. Me dicen que el coeficiente intelectual no mide la inteligencia. No. En los resultados de los test que se hacen dice inteligencia, y salvo que alguien diga, lo cuestione, nadie pone en duda que eso está midiendo la inteligencia. No. Que el coeficiente intelectual no se trata de la inteligencia, no está pretendiendo medir la inteligencia. Es como que el feminismo busca la igualdad. El feminismo es igualdad. Sirve para no hacerse cargo de lo que están diciendo realmente. En el mismo sentido me dicen que el coeficiente intelectual se usa para individuos, no busca medir la inteligencia entre dos grupos humanos, lo cual es lógicamente incoherente. Si yo uso una cinta métrica para medir la altura de una persona, puedo decir que Pedro es más alto que Juan, y haciendo estadísticas de grupos de personas y viendo cuánto miden en promedio, puedo decir que los tehuelches son más altos que los pigmeos. Y si no puedo decir esto, si no puedo hacer estadísticas que tengan algún valor, es porque la cinta métrica no sirve. Si no puedo decir que los tehuelches son más altos que los pigmeos, entonces esa cinta métrica no sirve, tampoco puedo decir que Pedro es más alto que Juan. O sirven los casos particulares y sirven las estadísticas generales, o no sirve para nada. Una de dos. No hay instrumentos de medición que sirvan en los casos particulares, pero que no tengan validez estadística. Una o la otra. O sirve o no sirve. Punto. Esas son las opciones. Me dicen también sobre el tema del coeficiente intelectual que si no se pueden hacer estudios en humanos, entonces la medicina sería una pseudociencia. Y yo creo que el 90% lo es. Yo creo que el 90% de lo que se vende en las farmacias es curanderismo. Hay los antibióticos, las verdaderas vacunas, los suplementos alimentarios, se cuentan con los dedos de una mano los inventos medicinales que tienen una base científica y que han demostrado servir para algo. La inmensa mayoría de lo que se vende en las farmacias es pseudocientífico, curanderismo. Me causa gracia cómo hablan de las pruebas a doble ciego los canales cientificistas. Que
esto ha sido testeado en pruebas a doble ciego. O sea, la ciencia, oh hermanos, la ciencia ha hablado y los viles mortales deben callarse y obedecer. No tienen la más puta idea de lo que es una prueba a doble ciego esa gente. La prueba a doble ciego consiste en que se toman muestras cuando no se puede medir una relación de causa y efecto. Se toma, se hace una medición en un grupo comparándolo con un grupo de control totalmente random, y si la diferencia entre ambos es lo suficientemente significativa como para que sea improbable que sea una casualidad, podemos suponer que debe haber una relación de causa y efecto, aunque no podamos explicar cuál es esa relación, cómo funciona. Eso es la prueba a doble ciego. O sea, si comparamos el método científico a una valijita de herramientas, las pruebas a doble ciego vendrían a ser un destornillador chino torcido. Es la más chota de todas. Cuando vos mirás la valija de herramientas y no encontrás ninguna otra que te sirva, voy a tener que usar esta. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esas son las pruebas a doble ciego. Pero esta gente, pruebas a doble ciego, esto es ciencia, muy importante. Es la misma actitud que esas viejas católicas que vio Nietzsche en Pompeya, en las ruinas de Pompeya, que se persignaban ante un grafiti pornográfico, porque estaba en latín, el idioma de la iglesia. Es esa misma actitud, es pruebas a doble ciego, es el idioma de la ciencia, hermanos. Persígnense, es esa misma actitud. Me fui por las ramas. Respuesta, sí, la mayor parte de la medicina es pseudocientífica. Me refiero a la medicina actual, la que tiene amplio reconocimiento, la que se paga con los fondos del Estado. La inmensa mayoría es pseudocientífica. Así que sí, respuesta corta, sí. Esto vendría a ser, me dicen, como esos estudios que afirman que las personas desordenadas son más creativas. Sí, es el mismo caso, se llama... Se me ha olvidado el nombre técnico de esta falacia. Un lógico uruguayo lo llamó la falacia de la cábala. Es confundir correlación con causalidad. Sí, es lo mismo. Las personas desordenadas, los pintores tienen el estudio hecho un desastre y generalmente entonces las personas desordenadas tienden a ser creativas. Me gusta mucho una investigación que hicieron. Hicieron una encuesta sobre toda clase de asuntos a dos grupos de mujeres que llamaron tontas e inteligentes, porque le salió de las narices al que hizo ese estudio que las personas que tenían cierto oficio eran más inteligentes y las que tenían otro oficio eran tontas. Ya de por sí ya vemos ahí un nulo rigor científico. Pero hicieron un montón de preguntas. Y una era, ¿cuál es su mascota preferida? Perro, gato, otros. Y encontraron con que las inteligentes tenían como mascota un gato y las tontas tenían como mascota perros en una proporción que era imposible que fuera una casualidad. Estadísticamente era absurdamente improbable que eso fuera casual. Entonces publicaron el gran resultado de esa investigación. Las mujeres inteligentes prefieren los gatos a los perros. Me imagino que un montón de estúpidos habrán tirado el perro por la ventana y se compraron un gato para aparentar que eran inteligentes después de leer ese estudio. Y poco después alguien observó que la mayoría de las mujeres encuestadas en la columna de inteligentes eran investigadoras o profesoras o tenían alguna otra tarea por la cual vivían en un campus universitario donde los perros están prohibidos. O sea, el gran descubrimiento científico del siglo XXI en psicología se podría haber expresado diciendo que las mujeres que viven en lugares donde los perros están prohibidos suelen tener un gato como mascota. Y este mismo es el rigor científico que tienen las pruebas de inteligencia y otras por el estilo. Las mujeres inteligentes prefieren los gatos a los perros. Divido el video en dos, nos vemos en la segunda parte.